¿Qué tal? Estos diálogos fiscales, lo actual y lo relevante del mundo tributario. Hoy vamos a platicar de normas de información financiera en esta serie que hemos tenido de este tema. Tenemos una experta nuevamente que nos va a platicar de este tema. No se vaya, por favor. Bien, pues como comentamos en la introducción del programa, hoy vamos a platicar de normas de información financiera. Vamos a darle seguimiento a un tema que estuvimos platicando en semanas anteriores. Estuvimos platicando de análisis financiero, de proyectos de inversión, de la valoración que se puede hacer de estos desde la perspectiva de las normas de información financiera. Y nuevamente tenemos la fortuna de que nos acompañe la maestra Rosario Pimentel, a quien le agradezco nuevamente que esté con nosotros. Maestra, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Aquí estamos. Le había invitado porque cuando hablamos de análisis financiero y de proyectos de inversión, pues uno de los temas que salta siempre a la vista, o sea, que se vuelve en un concepto de particular importancia, es el análisis de la liquidez de las empresas, porque, bueno, pues finalmente el dinero y lo que podemos hacer con él es lo que da sangre y vida a las empresas normalmente. Digo, evidentemente hay una serie de factores alrededor que también son importantes, pero cuando no hay dinero, cuando no podemos afrontar nuestros compromisos en el corto plazo, pues solemos tener problemas, serios problemas a veces, aunque estemos ganando bien, aunque estemos vendiendo bien, aunque estemos haciendo aparentemente todo de una forma correcta. Si no hay dinero, se empieza a sufrir en las empresas desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista corporativo. En todos los sentidos hay un sufrimiento. Y bueno, pues una de las partes que usted comentaba en el programa anterior, que era importante valorar en esta determinación de la liquidez de la empresa y de la liquidez futura de las empresas, era el dinero, el efectivo, que es como se le denomina en términos de las normas de información financiera, el efectivo y sus equivalentes. Así es. Está analizado esto en la norma de información financiera C1, conceptos específicos, y está, me parece, en primer término, porque creo es uno de los elementos más importantes en la vida de las empresas. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de efectivo y sus equivalentes? Bueno, aquí esta norma C1 precisamente se refiere con el cambio que hubo precisamente cuando nace esta norma de información financiera, ¿verdad? Cambia lo que es los rubros de caja y bancos y cambian a la cuenta de efectivo y equivalentes de efectivo, que prácticamente se refiere a lo que son las entradas en efectivo y todo lo que se refiere a instrumentos financieros de fácil realización en efectivo, y pues algunas monedas que tienen las entidades, los dueños de las empresas, que también entran dentro de este rubro de equivalentes de efectivo. Que si bien es cierto que esta norma, que es tan importante, que es la NIF C1, se vincula directamente con un estado financiero básico, que es el que elaboran también las entidades, que es precisamente la norma de información financiera NIF B2, que habla del estado de flujo de efectivo. Entonces yo lo vinculo muy importante porque precisamente cuando hablamos de este estado financiero, pues a la cantidad que nosotros que tenemos que llegar precisamente es a la cuenta de efectivo y equivalentes de efectivo del año más reciente, precisamente porque los dueños de las empresas están muy interesados en ver el origen y la aplicación precisamente de este dinero, de estos recursos que tienen las empresas, ¿verdad? Cómo se originaron o lo que viene siendo un uso o fuente. Prácticamente esta norma de información financiera yo la vinculo financieramente hablando con lo que es la administración del efectivo. Si bien es cierto que la preocupación más grande para los dueños de las empresas es precisamente quedarse sin este efectivo, pues la manera más correcta de hacerlo es administrándolo correctamente. Una de las maneras o más importantes que yo tengo para administrarlo de manera más efectiva, precisamente es separándolo y vinculándolo primeramente, separándolo en la parte operativa, lo que la empresa necesariamente tiene para gastar, ¿sí? Lo que tiene que gastar siempre y lo que tiene que ingresar siempre.
También hay una parte importante en la cual se separa esta administración del efectivo, que es de manera especulativa, en donde nosotros estamos hablando de alguna situación de contingencias donde nosotros no sabemos lo que va a ocurrir. Tenemos que tener una reserva precisamente vinculado a esa administración del efectivo para que no se quede precisamente la entidad sin este dinero. Si nosotros hacemos esta separación entre el pago que se tiene que hacer de intereses a los financiamientos, el pago que se tiene que hacer de manera constante, lo que son los gastos y los ingresos normales, y también las contingencias. Creo que si se hace esta separación importante, es una manera importantísima de administrarlo correctamente. Y si bien es cierto que se vincula directamente con la NIF C1, pues es una realidad, porque en base a esta cuenta, pues yo me puedo dar o me puedo percatar precisamente de la falta de liquidez, que lo vinculamos directamente también con lo que es la razón financiera de liquidez y la razón financiera de lo que es prueba de ácido. ¿Sí me explico? Entonces, esa es la parte principal, o con lo que yo lo puedo vincular, y desde luego que también hoy en día las entidades deberían de hacer directamente su estado de flujo de efectivo, porque muchas empresas no lo hacen, no lo realizan, y entonces no se sabe exactamente cómo se vincula este efectivo, estas entradas y estas salidas de dinero que podríamos nosotros manejar a través de esta norma precisamente específica. Y también manejando, en la sesión pasada platicaba yo algo muy importante de la aceleración y desaceleración del efectivo, que precisamente se vincula perfectamente y cae muy bien en lo que es la administración del efectivo. Y obviamente pues hay que manejarlo de manera ya fundamentada con la NIF C1 y obviamente la NIF B2. Sí, claro. Entonces, si hacemos un enlace, si pudiéramos, o si tuviéramos esta posibilidad de hacer un enlace entre lo que platicamos la primera vez y esta, pues vamos sumando elementos, ¿no? Tenemos ahí las razones de liquidez, tenemos también ahora la NIF C1 del efectivo y sus equivalentes, y el estado de flujo de efectivos de la NIF B2, y entre todos creo que podemos encontrar esa situación actual de una entidad en donde pudiéramos tomar estos mecanismos que usted ha comentado para acelerar el flujo del efectivo, para acelerar la llegada de los dineros a la empresa. Me gustaría que nos platicara de eso. Vamos a hacer un corte y regresamos. Estamos en Diálogos Fiscales, lo actual y relevante en el mundo tributario. No se vaya. ¿Quieres cumplir con toda la legislación fiscal, laboral, contable, corporativa, de seguridad social y recursos humanos en tu empresa? Parece mucho, pero no estás solo. idconline.mx y todas sus herramientas son el sitio para ti. Herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, cuotas de seguridad, impuestos sobre nómina, newsletter, infoflash y descarga de formularios. Entra hoy mismo a IDC Online y descubre todas las herramientas que podrás usar para empoderar tu negocio. IDC Online. Lleva tu empresa al siguiente nivel. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy Gaby Solé. Amigos, qué gusto que nos acompañen, como siempre. Bueno, ya estamos pues aquí bienvenido en a Economía de Frente. En esta Amigos, ocasión bienvenidos a tendremos una el emisión más de privilegio su tener programa En Derecho. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar su... La carga por sí existía desde hace mucho El tiempo. Fondo Monetario Internacional. No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como política, economía, corporativo, comercio exterior y temas de actualidad. Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de Easy TV. También puedes vernos a través de las páginas de IDC de Facebook y YouTube. IDC TV. Bien, pues regresamos a Diálogos Fiscales. Estamos platicando de problemas de liquidez de las empresas y de la principal partida en donde esto se resiente, donde se puede apreciar que es el efectivo y sus equivalentes, y que decía conceptualmente cambió de caja y bancos y ahora lo llamamos efectivo y sus equivalentes. Y así como lo hacían desde los principios y nos decían caja y bancos o efectivo
son todos aquellos recursos que tenemos en moneda de curso legal en una cajita dentro de la empresa, más lo que tenemos en instituciones del sistema financiero, más algunas divisas que podamos tener, incluso se habla por ahí de metales preciosos amonedados, todo eso es efectivo y sus equivalentes, y las inversiones de fácil conversión a recursos monetarios que tenemos ahí, que subimos en las tardes y bajamos en las mañanas, o una parte por lo menos de ello, pero de repente ese recurso escasea. Digo, además venimos de una etapa económica sumamente compleja, ese recurso escasea, y algunas concesiones que dimos a los clientes, algunos favores que tuvimos que hacer a los proveedores, pagarles anticipadamente, pues hoy nos generan y nos colocan en una situación en donde a veces no siempre estamos en la mejor situación en términos de liquidez. Y hablaba usted de acelerar los flujos de efectivo, acelerar el movimiento, y hablaba de prácticas que, bueno, pues son sumamente conocidas. Oye, págame ahorita, te doy el 5% de descuento. ¿Qué otras formas tenemos, una vez que detectamos el problema, que lo tenemos ubicado, qué otras formas podríamos encontrar para acelerar estos flujos de efectivo? Bueno, es que nosotros lo que podemos hacer, y hablaba yo precisamente de la administración, de la manera más correcta de manejarlo. Yo podría decirle que algo muy importante que nos ayuda a toda esta parte es tener unas políticas bien establecidas. Si bien es cierto que las empresas en ocasiones tienen sus manuales, ¿verdad?, en donde se establecen las políticas contables y las políticas administrativas de la empresa, pues también es muy importante estarlas reforzando, estarlas constantemente manejando y darles mantenimiento, por así decirlos, porque constantemente hay cambios en la entidad y también hay cambios en la norma de información financiera, en la C1, pero también es muy importante que estas políticas que se vayan a establecer, pues se conozca precisamente la norma. No es posible hacer una política contable cuando hablamos de liquidez, cuando no se conoce la norma en su totalidad. Porque si no se conoce, ¿cómo podría yo establecer algo que está cambiando? Las normas de información financiera cambian cada año, no todas, algunas son sujetas de cambios, otras no, pero hay que estar nosotros constantemente viendo esos cambios para establecer estas políticas. Precisamente, no siempre está el mismo contador, no siempre está el mismo administrador financiero, van cambiando personal. Entonces, estas políticas nos ayudan y nos apoyan precisamente para establecer esta liquidez que pudiera llegar a tener la empresa. Si bien es cierto que una buena política nos ha salvado y nos ha apoyado muchas veces, precisamente para no quedarnos sin este efectivo, tomando en consideración las fechas de pago y las fechas de cobro. Eso es algo básico e importante que yo le podría manejar, muy adicional a la aceleración y desaceleración. Hace ratito yo mencionaba aceleración cuando hablábamos de que la empresa se llega del efectivo lo más rápido posible. Y yo ponía un ejemplo base que era otorgar descuentos por pronto pago. Sin embargo, también hay maneras de desacelerarlo. ¿Qué significa esto? Pues que yo me voy a quedar con mi efectivo el mayor tiempo posible. Esto es, si yo tengo que hacer un pago y tengo una fecha establecida, lo más importante y lo más recomendable es no pagarlo ni antes ni después. Pagarlo unos 2 días antes está correcto, un día antes. No pagarlo antes porque precisamente ese dinero yo lo puedo ocupar para situaciones que pudiera tener la empresa de manera inesperada. Y después tampoco, porque tampoco es bueno que la empresa pague recargos o alguna cuestión de multas, pues por pagar después de esa fecha. Entonces sí es muy importante este lapso de tiempo entre allegarme del efectivo lo más rápido posible y también deshacerme de mi dinero lo más lentamente posible. Siempre y cuando vigilando obviamente esta cuestión de no desembolsar más dinero del que la empresa pudiera llegar a tener. Y esas situaciones que tienen las empresas de contingencia siempre se dan. Y entonces es mucho mejor invertirlo, que la empresa lo invierta a que lo esté pagando anticipadamente. Creo que ese es un punto muy importante que se pudiera llegar a manejar por medio de esta cuestión y de esta administración correcta, ¿no? Que pudiéramos nosotros manejar en función a esto. Que es parte de la pregunta, ¿no? ¿Qué tanto puede ser de una forma intuitiva y momentánea el tomar una decisión de este tipo? ¿Qué tanto tendría que estar en políticas? Que bueno, ya nos dio respuesta
Las políticas nos pueden ayudar mucho a tener cierto manejo estable, congruente de la empresa con lo que ya está plasmado, pero a veces se llegan momentos en donde, por ejemplo, ya le di crédito a un cliente, ya le vuelvo a dar crédito a ese cliente, y de repente y al paso del tiempo nos damos cuenta de que ya el crédito que le hemos otorgado es demasiado para sus posibilidades y para las nuestras incluso. ¿Qué hacemos, digo, en esos momentos en donde el empresario muchas veces se cierra a decir, es que venta es venta y si ya vendí aunque no me pague? ¿Qué tanto tendría que ser firme la política? Que efectivamente usted nos dijo, pueden estar cambiando, pero ¿qué tan firmes tendrían que ser las políticas? ¿Y qué tanto tendría que haber de inducción al empresario, al contador y a todos al tesorero y a todos los que participan, a los de ventas, en una toma de decisiones de este tipo? Bueno, aquí hay algo muy importante que yo lo podría mencionar, que aquí nos estaríamos yendo un poquito más hacia otra norma, que es la NIPSE 3, precisamente, que habla de las cuentas por cobrar. Y precisamente esta nos vincula directamente en una parte financiera, que es la administración de las cuentas por cobrar. Precisamente en esta administración de las cuentas por cobrar, nos menciona que nosotros debemos de tener políticas de crédito y políticas de cobranza de manera, tomando en consideración un punto medio, en donde si la política es muy flexible, pudiera romperse el vínculo y pudiera llegar a suceder que el cliente no te pague. Y si tenemos una política muy no flexible, sino muy estricta, también se puede romper este vínculo y pudiera ser que el cliente también no te pague. Entonces, aquí hay que crear políticas establecidas, creo que donde se determine un punto intermedio, en donde nosotros podamos ser un poquito flexibles hasta cierto punto para que se vaya generando la recuperación de la cobranza de manera efectiva y eficiente. Creo yo que también el tener esas políticas y el tener esa administración de las cuentas por cobrar de manera efectiva puede hasta inclusive medir a nuestro personal, en este caso al gerente y a la gente que le involucra. De esa manera yo puedo saber si realmente el departamento está manejándose de manera correcta. Creo yo que dentro de esta parte tan importante que es la administración de las cuentas por cobrar, pues hay una situación también en donde nosotros debemos de enfocarnos cómo estoy manejando yo esta recuperación, a través de qué lo estoy haciendo. Sí, doctor. Si le parece, vamos a hacer un corte y regresamos al último segmento de lleno con la NIPSE 3, que me parece absolutamente vinculada y además muy importante. No se vaya, estamos en Diálogos Fiscales. Bien, pues regresamos y una cosa nos llevó a la otra, liquidez, nos llevó a hablar de cuentas por cobrar, como ya lo veníamos haciendo el efectivo, también a políticas, y de repente esta valoración, este análisis y este manejo de las cuentas por cobrar suele ser muy laxa en un mercado mexicano en donde pues a veces empezamos a abrir las políticas de crédito conforme va generándose mayor vínculo comercial de confianza y de otra índole con nuestros clientes. ¿Qué nos dice la norma? ¿Qué habla además de estas políticas? ¿Qué es una cuenta por cobrar? Porque además hay una división por ahí que se hace de las cuentas por cobrar a partir de cambios en la norma de información financiera. ¿A qué refiere también la norma respecto de las cuentas incobrables y las estimaciones que debemos tener al respecto? ¿De qué nos podría hablar a este respecto, maestra? Bueno, uno de los puntos más importantes que maneja la norma, la NIPSE C3, precisamente, algo que creo que está muy de la mano o nos vincula directamente con las cuentas incobrables, es que ahora nos maneja la norma como algo de deterioro de las cuentas por cobrar. Este deterioro se da a partir de que, de hecho, este nombre deterioro, pues se maneja, es muy novedoso ya entre las normas de información financiera, porque ya hay deterioro en las cuentas por cobrar, en los instrumentos financieros, hay deterioro en los activos de larga duración. Pero bueno, volviendo un poquito a las cuentas por cobrar, cuando hablamos de deterioro es porque realmente las cuentas por cobrar ya no se recuperaron, ¿no? De alguna otra manera ya se perdieron, ya se mandó a los gastos directamente y ya empieza a haber un deterioro precisamente
porque en la contabilidad ha habido esta novedad, ha habido esta manera de vincularlo, de registrarlo, ¿verdad?, de manera correcta, en donde ya se separa precisamente este deterioro de las cuentas por cobrar a las cuales me estoy refiriendo. Y también muy importante, pues que también es una cuenta que se vincula a normas de evaluación, ¿verdad? Que también tenemos que ver cuánto valen nuestras cuentas por cobrar hoy y cuánto van a valer en el futuro, porque si también es cierto que los clientes a veces no te llegan a pagar, pues las normas de información financiera te vincula precisamente a evaluar un precio, un pago efectivamente vinculado a lo que es hoy, tomando en cuenta el efecto inflacionario, ¿no? No considerándolo como una actualización en base a índices, pero sí en base a un valor presente, un valor futuro, inclusive ya hemos estado mencionando anteriormente estos indicadores que nos ayudan y nos apoyan mucho para conocer precisamente y vincular valores históricos a un valor más pegado a la realidad, porque si bien es cierto que el cliente, cuando se llega a atrasar, pues no te tiene que pagar en pesos históricos, te tiene que pagar en pesos presentes. Entonces, es ahí donde se vincula precisamente la norma de información financiera con estas políticas establecidas. De hecho, para establecer esas políticas que nos refiere la NIF C3, pues nosotros no las podríamos elaborar y estructurar si nosotros no conocemos precisamente lo que es la provisión de las cuentas incobrables, de lo que es el deterioro de las cuentas por cobrar, que nos lleva a hablar es precisamente del reconocimiento que tienen estas cuentas por cobrar. Y que desde luego esto nos lleva a manejar algo súper importante, que es el mal manejo de la administración de estas cuentas por cobrar. Creo que ahí está como la parte del engrane que vincula precisamente la administración con la parte de normativa. No sé si con esto quede un poquito más claro esta vinculación que existe entre ambas. Sí, totalmente, totalmente. Cuentas por cobrar siempre ha tenido también dentro de su valoración financiera un divorcio, vamos a llamarlo así, con la legislación fiscal. Al final del día es una de esas partidas que pudiera generar una diferencia de las que después nos generan impuestos diferidos a cargo o a favor, porque una cosa es el momento en que la cuenta por cobrar se va a gasto para efectos financieros y otro momento es en el que podemos deducir, incluso con un tratamiento muy particular para el sistema financiero. ¿Cómo se reconoce esto en términos de la NIF D4 y los vínculos que establecen entre ambos conceptos? Sí, bueno, aquí cuando nosotros estamos hablando precisamente del reconocimiento de las cuentas por cobrar, nos estamos refiriendo a varios momentos, ¿no? Aquí cuando nosotros estamos hablando del reconocimiento precisamente que nos vincula al registro contable de las cuentas por cobrar, pues nosotros tenemos que llevarlo en un momento dado como una cuenta que se tiene dentro del establecimiento del balance general, tomando en cuenta las cuentas que conllevan a este rubro tan importante que son los clientes, los deudores diversos que se manejan y sobre todo los documentos por cobrar que se tienen dentro de este rubro tan importante. Si bien es cierto, uno de los puntos también importantes que tiene la NIF y que ha cambiado es que ha concentrado rubros y dentro de esos rubros ha concentrado cuentas. No sé si se ha familiarizado que los estados financieros han sido ya como muy complementados, como muy condensados a informes o a cuentas muy que incluyen otros rubros. Me estoy refiriendo prácticamente a algo muy importante que no hemos mencionado, doctor, que son las notas de revelación. Claro. Precisamente cuando usted mencionaba esa cuenta de las cuentas por cobrar y cómo se vinculan, nosotros a veces desconocemos cómo está formada esta cuenta y el importe cómo está establecido. Si bien es cierto que nosotros no lo podemos ver más que lo que estamos observando en el balance general, lo único que nos lleva al conocimiento y al reconocimiento de esta cuenta es la nota. Esta nota de revelación que es tan importante y que nosotros a través de ella podemos conocer y esclarecer más la cuenta. ¿Algo me quería comentar? No, estaba escuchándola y sí, totalmente de acuerdo. Hay una cierta limitación en los estados financieros respecto a la información, pero precisamente para eso nos sirven las notas, ¿no? Para conocer, para desglosar,
interpretar, para restar algunos conceptos incluso, y creo que, bueno, hemos hecho un recuento muy general, pero muy amplio de todo este tema de los estados financieros, de los vínculos con las normas de información financiera, el análisis financiero desde el punto de vista de las normas también, y la posible valoración de proyectos de inversión con base en un análisis detallado de las normas de información financiera. Maestra, pues le agradezco mucho esta participación en los dos programas. Por supuesto que no será la última vez, es el principio, yo creo que de una participación más asidua, porque a veces necesitamos conocer de normas y qué mejor que hacerlo de la mano de expertos. Entonces le agradezco mucho estas dos sesiones, digo, en lo futuro espero nos pueda volver a acompañar, y a toda la gente que estuvo con nosotros en Diálogos Fiscales, le agradezco el favor de su atención, de su confianza, y los esperamos la próxima semana en una emisión más. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.